Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Me parece interesante lo que pasó recién, digamos, esto de que empiezan a cuestionar algunas cosas, digamos, como dice Javier, y bueno, hay que ir armando, de alguna manera, lo que yo entendí de lo que dice Javier es ir armando el rompecabezas de a poquito, ¿no? Escuchar a diferentes actores, cada actor cuenta su verdad desde su lugar, digamos. Es interesante que ustedes, digamos, como estudiantes de esta maestría, desarrollen la capacidad de ir armando una visión propia de estas cuestiones, sabiendo que el que tiene enfrente habla de cierto lugar con ciertos intereses y muestra una parte de la realidad. En ese caso, yo voy a mostrar también una parte de esa realidad que tiene que ver con mi enfoque como académica y como funcionaria, digamos. Por lo tanto, lo primero que les pido es que no me compren el chamullo, no me compren como un paquete cerrado lo que les voy a dar. Empiecen a cuestionar lo que voy a decir. ¿Está bien? No me perdonen en ese sentido. Y lo que voy a hacer, digamos, básicamente es referirme a tres conceptos que tienen que ver con el concepto de estilo, el concepto de subalternidad y el concepto de estrategia para empezar a trabajarlos en combinación con lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología en un país como el nuestro y lo que tiene que ver con la política de ciencia y tecnología en un país como el nuestro, que es otra cosa. El tema de... ¿Qué hora es? El tema de subalternidad y estrategia, yo ya lo trabajé en el libro, este libro que vamos a presentar seguramente en Córdoba el año que viene. Y el concepto de estilo es algo que estuve trabajando, digamos, volví a trabajar en los últimos meses, en particular en el marco de este glosario que están haciendo, digamos, en la maestría, este glosario sobre filosofía de la tecnología, en donde se me pidió, digamos, un trabajo con respecto al concepto de estilo tecnológico, por lo tanto, siempre yo termino trabajando para los cordobeses, digamos. O sea, de alguna manera u otra me terminan enganchando como hoy, porque les digo que lo que tengo preparado lo organicé hoy porque no estaba planificada esta intervención, así que les pido que me tengan paciencia por si llego a ser desordenada. Bueno, hecha esta aclaración, lo que voy a hacer entonces ahora es hacer algunas aproximaciones en relación a estos tres conceptos, que espero que les sean de utilidad. No son ninguna certezas. Estas aproximaciones que he hecho están siendo permanentemente revisadas, digamos, yo soy bastante auto-boicotera en estas cuestiones, digamos, no me instalo en cosas que me gustan y que he producido yo misma porque veo permanentemente los límites que tiene lo que yo misma produzco, porque la realidad es tan cambiante y cambia tan rápido, y encontramos las tensiones y las contradicciones a cada paso que damos, que eso nos obliga a estar permanentemente revisando de nuevo la teoría. Así que son aproximaciones que están cambiando permanentemente. Y por otro lado, una última aclaración, es que, bueno, con esta intervención yo no tengo aspiraciones de exhaustividad, ni tampoco de universalidad, ni de neutralidad. Se deciden decir ciertas cosas y se deciden dejar afuera otras, ¿no? Tengan en cuenta eso en mi discurso. Voy a un poco mechar todo lo que estoy diciendo, también tratando de hacer referencia al contexto tan particular que estamos viviendo, que es el contexto de la pandemia que nos obliga a repensar un montón de cosas, y tratando sobre todo de llegar a las preguntas de fondo, ¿no? Posicionar las preguntas de fondo que tenemos que permanentemente posicionar cuando estudiamos estos temas. A mí me gustaría que hagamos el esfuerzo, ahora y sobre el final de esta intervención, de dejar de lado los cucos de todo esto, ¿no? Porque a veces cuando uno le echa la culpa al neoliberalismo, a Barañao, a los procesos de desarrollo dependiente, por ahí, digamos, no dejamos el espacio para criticarnos a nosotros mismos, ¿no? Al progresismo, por ejemplo, Diego en un momento habló de una contradicción sobre el final dentro del mismo progresismo, ¿no? Cuando hablaba del tema energético. Bueno, el progresismo también tiene que ser cuestionado. También tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, porque si no, le echamos siempre la culpa a otro. Entonces, con lo que voy a hacer a continuación es tratar de vislumbrar las cuestiones de fondo, ¿no? Para no caer en reduccionismos. Y en este marco, digamos, ¿por qué digo esto? Porque a mí me parece que claramente, digamos, el sistema está en crisis en la actualidad. Digamos, sí, el sistema está tambaleando, digamos, este sistema hegemónico está tambaleando, está en crisis, pero las discusiones de fondo me parece que en general, incluso las vinculadas a ciencia y tecnología, se siguen esquivando, ¿no?
digamos, se siguen esquivando, y las discusiones muchas veces, no en todos lados, pero siguen siendo de superficie. Y tremendamente optimistas, diría, que es algo muy vinculado a las nociones modernas sobre la ciencia y la tecnología. No hay muchas, bueno, las posiciones críticas sí han posicionado, digamos, también el análisis, la necesidad de analizar la ciencia y la tecnología en relación a sus consecuencias negativas para la sociedad. No todo es positivo. Entonces, fíjense cómo esto se refleja en el contexto global. Por un lado, llama la atención esto, que esta crisis sanitaria, social, económica y política que estamos atravesando, vemos como, si bien afectó, digamos, el buen desempeño y la calma bastante estable con la que venía transitando el estilo de desarrollo hegemónico, y cuando digo estilo de desarrollo hegemónico, la fórmula es capitalista, occidental, moderno, productivista, cientificista y patriarcal. La crisis ha afectado, digamos, la trayectoria, podemos decir de alguna manera, calma de este estilo de desarrollo, y no ha pasado lo mismo con la estructura de la ciencia y la tecnología que han ayudado a sostenerlo durante tanto tiempo. A mí me llama la atención esto, ¿no? Que el sistema está tambaleando, yo no sé si vamos a cambiar de sistema, vamos a derivar en algo mejor, ojalá, pero hay un temblor, y la ciencia y la tecnología, que es funcional a ese sistema, se proyecta al futuro sin cambios. Eso es lo que veo yo, ¿no? Digo, qué raro, ¿no? Pongamos en crisis también a esa estructura de la ciencia y la tecnología, que es ir de nuevo a fondo. La pregunta es por qué la ciencia y la tecnología que contribuyeron a ese sistema, a ese estilo de desarrollo hegemónico, no están en crisis. Bueno, es una pregunta para ustedes esa. A ver si las podemos pensar más adelante. ¿Por qué el sistema padre está en crisis y sus hijitos no? En el contexto nacional, acá, digamos, también voy a introducir preguntas necesarias, incómodas por ahí, pero a eso nos dedicamos. En el contexto nacional, en general, me parece que también sucede que cuando tenemos un gobierno progresista, los temas que siguen siendo recurrentes por ahí son sobre todo aquellos que tienen que ver con el financiamiento. Se sigue hablando de plata, ¿no? El financiamiento es como algo que nunca desaparece, ya sea que el gobierno es neoliberal o progresista. Siempre se pide más plata, y obviamente en un contexto muy particular como es el actual, donde realmente estamos en una crisis económica por muchos motivos que no voy a desarrollar porque más o menos lo sabemos. Y creo que en el marco de los gobiernos progresistas, es una sensación muy personal, empiezan a reducirse los espacios necesarios para seguir construyendo visiones críticas, ¿no? Como que queda todo ahí. Y para mí estas posiciones críticas son el alimento fundamental de las acciones transformadoras. Por eso, más allá, digamos, si tenemos un gobierno neoliberal o un gobierno progresista, yo creo que hay que cuidar mucho esos espacios de creación de consolidación y de crecimiento de las posiciones críticas. Uno diría, claro, digamos, ¿cómo vamos a cuestionar estas prácticas que son las prácticas científicas y tecnológicas que cuentan con la bendición de la modernidad? ¿Quién se atreve a cuestionarlas? Bueno, Enrique Dussel es el que está diciendo, che, pero ya dejamos la modernidad. Estamos pasando una etapa o una era transmoderna. Entonces, ¿por qué no cuestionar la ciencia y la tecnología de la modernidad si pareciera que estamos en otra etapa? Otros dirían, ¿cómo se van a cuestionar la gestión y la orientación de estas prácticas cuando gobierna el progresismo? Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Entonces, hay que ir a fondo, digamos, de esas estructuras independientemente de los cambios de gobierno, independientemente de los contextos particulares y coyunturales que estemos atravesando, porque la pregunta que nos podemos hacer es, ¿acaso los problemas estructurales y epistemológicos de fondo de nuestra ciencia y tecnología desaparecen porque gobierna el progresismo? Me parece que no. Me parece que es parte de nuestra tarea posicionar a esas problemáticas y a esas preguntas ausentes todo el tiempo sobre la mesa, porque son esenciales para construir, digamos, acciones transformadoras y superadoras de lo que vimos hasta el momento. Lo interesante de todo esto es que antes de la pandemia, digamos, los mundos pre-pandemia, o el mundo hegemónico pre-pandemia, venía muy mal. Venía muy mal. Entonces, aprovechemos este momento también para empezar a cuestionar sus supuestos.
Entonces, lo que voy a hacer entonces es desarrollar, digamos, algunas cuestiones vinculadas, como le decía, a las nociones de estilo, subalternidad y estrategia, como siempre, desde una postura que es la mía, que tiene sus límites, tiene sus límites de interpretación, pero tiene ansias transformadoras, eso hay que decirlo, digamos. Por eso, digamos, me atrevo, digamos, a tomar estos riesgos de plantear cuestiones de fondo. La verdad que a mí la condescendencia, digamos, con el orden impuesto en cualquiera de sus manifestaciones no me interesa ser condescendiente porque puede ser muy útil para los fines personales, pero no, la condescendencia, decir, bueno, sigue todo ok, pre-pandemia y después, durante y después de la pandemia, yo creo que no nos ayuda, digamos, porque no es útil, digamos, para impulsar transformaciones colectivas, que las necesitamos, hacer transformaciones de forma urgente, y la pregunta es, bueno, ¿por qué la ciencia y la tecnología deberían estar afuera de esas transformaciones que son urgentes? Podríamos preguntarle a la ciencia y la tecnología, ¿quién se creen que son para estar afuera de todo esto? ¿No? Estoy tratando de referenciar de a poco a esto que seguramente a ustedes les resulta familiar. Vieron que parece que la ciencia y la tecnología no se tocan. Son siempre buenas per se, ¿no? Siempre generan efectos positivos. ¿Cómo las vamos a cuestionar? Bueno, ¿quién se creen que son? ¿Vieron cuando uno se pelea con algún amigo, alguna amiga, novio, vos decís, ¿quién se cree que es? Bueno, la ciencia y la tecnología también tenemos que preguntar eso. ¿Quién se creen que son? Bueno, con respecto al concepto de estilo. Obviamente en el marco de esta pandemia nosotros sabemos que estamos transitando hacia algo, pero no sabemos qué es. Y esa transición puede derivar en una profundización del estilo de desarrollo hegemónico, ojalá, no lo sabemos, que nos pueda hacer evolucionar positivamente como civilización en armonía con nuestro entorno natural y digamos, y desplazándonos de nuestra posición antropocéntrica por excelencia. Puede pasar eso, ojalá, yo soy de la partidaria que ojalá terminemos en eso, o quizá, digamos, lo que estamos viviendo son cambios que pueden derivar en una profundización de este estilo prepandemia. Digamos, que pueden derivar en la profundización del desastre que ya estábamos generando colectivamente. Entonces, está bueno, digamos, analizar cuáles son los ejes de ese estilo de desarrollo hegemónico, cuáles son sus fines, sus metas, cuáles son sus concepciones del desarrollo, cuáles son sus concepciones de ciencia y tecnología, porque es un estilo de desarrollo que también se impregna en América Latina y en la Argentina, ¿no? También, digamos, este estilo que decía hegemónico, capitalista, moderno, occidental, productivista, cientificista y patriarcal, también es hegemónico en la Argentina, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, analizar en este marco, desde la teoría decolonial, para referenciar que tenemos que decir que los pilares del estilo de desarrollo hegemónico prepandemia tuvo mucho que ver con la colonización de América. Ustedes dirán, ¿por qué se va tan atrás? Vamos a ver por qué. La colonización de América, la conquista de América fue un evento clave en la consolidación de este estilo de desarrollo y de este sistema colonial moderno, y pivoteó, digamos, sobre varios procesos de subalternización, que yo después voy a referenciar cómo se expresan en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y uno de esos procesos de subalternización más característicos y más potentes, que todavía, digamos, nos sigue afectando, es el proceso que se basó en la categoría de raza, ¿no? Porque a través digamos, de la utilización de la categoría de raza, a través de una maniobra de tipo sociopolítica que no tuvo correlato ni tiene correlato en la naturaleza, porque no existen las razas desde el punto de vista biológico, sí desde el punto de vista sociopolítico, en ese marco, a través de esta maniobra, se intentó justificar la supuesta inferioridad de los conquistados. Ahí empezamos a ser inferiores nosotros, y todavía seguimos siendo inferiores hasta el día de hoy. Vamos a ver cómo esto siguió, esta bola de nieve siguió creciendo. Entonces, a través de la categoría de raza, se nos adjudica esta dimensión de inferioridad, ¿no? Y empezamos a estar vinculados a todo lo que tiene que ver con lo inferior. Doy algunos ejemplos de esas categorías que vinculan la inferioridad de nuestra gente y nuestros territorios. Por ejemplo, las categorías de premodernos, negros, mestizos e indios, si hablamos en términos raciales, primitivos y subdesarrollados. Y por otro lado,
los conquistadores, los verdugos, pasarían a estar asociados a categorías tales como lo moderno, lo blanco, lo desarrollado, lo evolucionado, lo científico, los productores de valor, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que comienza, digamos, con esto, y ahora voy avanzando en la historia, voy a hacer varios saltos, es que empiezan a tomar forma varias facetas de lo hegemónico, que irían configurando subrepticiamente un sistema de referencias que terminaría por naturalizarse. Y lo interesante de esto es que ese sistema de referencia opera en nosotros. Entonces tenemos que deconstruirlo. Bueno, ¿cuáles son esas otras facetas de lo hegemónico? En el plano económico, la economía capitalista. Ya, viste, no se cuestiona. Ah, bueno, nosotros somos un país que, digamos, semiperiférico que integra la economía mundial capitalista, como que está dada. ¿Es eso o es eso? Ah, bueno, es eso porque se terminó convirtiendo en lo hegemónico desde ese entonces. En el plano geopolítico, ¿qué faceta de la hegemónica fue tomando forma? Bueno, la división geográfica que comenzó también con la conquista y que nos habilitó a diferenciar algo que en ese momento geográficamente no era tan identificable como era América por un lado, Europa, Portugal, etc. En el plano cultural, la racialización, que ya había mencionado anteriormente, también entra a configurar lo hegemónico. En el plano nociológico, el paradigma eurocéntrico empieza a instaurarse como hegemónico con sus concepciones de lo que es la ciencia, lo que es la tecnología, lo que es el desarrollo. Y en el plano histórico, y hablando particularmente de América Latina, lo que empieza a operar es la adopción de una falsa identidad, que está paradójicamente basada en la imitación. Préstenle atención a la palabra imitación. A partir de ese momento, entonces, digamos que es un proceso que se va consolidando con el avance de la modernidad, deberíamos imitar nosotros a nuestros verdugos para encontrar el camino a todo. Lo cual, fíjense que es particularmente notorio cuando hablamos del desarrollo socioeconómico. Siempre tenemos que imitar a los países centrales. Los países centrales siempre son referencia en algo. Ah, siempre hay que imitarlos a ellos. O en todo o en algo. Y también esto de la imitación es muy recurrente en el campo científico y tecnológico. Fíjense que en el campo científico, particularmente, podemos decir que el éxito está asegurado para quienes saben imitar, ¿no? Quienes saben imitar conductas, saben imitar rituales, saben imitar formas de escritura, me refiero a los papers. El éxito, a su vez, también en este campo implica reproducir, sin chistar, las relaciones de poder implícitas e intrínsecas a esto, que están basadas en el prestigio académico, el machismo, digámoslo. Empecemos a hablar de machismo en el ámbito científico-tecnológico, yo sé que es difícil. Vamos al fondo de eso, vamos al fondo, digamos, no nos quedemos con la superficie, no nos quedemos algo que yo pido habitualmente, no nos quedemos con esto del cupo, ¿no? Ay, bueno, sí, en los eventos académicos o en el acceso a los cargos jerárquicos están las mujeres, el problema está solucionado. No tiene que ver con eso, porque puede ser una modificación de superficie. No, hay muchas mujeres que también sostienen el status quo, entonces no nos quedemos con eso. Hablemos del machismo y empecemos a degradarlo, empecemos a analizarlo, digamos, molecularmente. También este orden, digamos, en el campo científico, estas relaciones de poder se basan en la discriminación de la diferencia en todas sus manifestaciones, en definitiva, en el sostenimiento del status quo. Entonces, para la consolidación de este esquema, esto hay que decirlo, y de sus formas características del estilo de desarrollo hegemónico, de entender el desarrollo, la ciencia y la tecnología, todo esto tuvo una contracara, que fue la cancelación de saberes, de lenguas, de formas de registros, de símbolos, de valores, de metas asociadas a los proyectos alternativos al capital, como fueron en su momento los proyectos originarios, de los pueblos originarios, y como hay tantos otros proyectos hoy en curso que también están siendo marginalizados por esta hegemonía imperante, y eso, digamos, ha influenciado en la forma en que entendemos esto, de entender la ciencia, de entender la tecnología y de entender el rol de estas actividades en el desarrollo. Siempre yo me pregunto si la historia hubiese sido diferente. Seguramente habríamos impulsado formas diferentes de entender lo que es la ciencia y la tecnología y cómo operan en el desarrollo. O sea, no es casual el estado al que hemos llegado. Y esto también, lo interesante de todo esto me parece que impregna también la forma en que entendemos de
de promocionar la ciencia y la tecnología, de ejercer la política científica y tecnológica, de las formas que tenemos de entender el Estado en América Latina y en la Argentina, de las formas que tenemos de entender el desarrollo, que deberíamos preguntarnos si el desarrollo es bienestar, sinónimo de bienestar. Bueno, ¿bienestar de quiénes? De las mayorías, alguien diría. Bueno, ¿quiénes son esas mayorías? ¿Cómo están construidas? ¿No son homogéneas? Entonces, básicamente, podríamos decir, ya para cerrar esta noción de estilo y paso a la noción de subalternidad, podríamos decir que este estilo de desarrollo hegemónico se basa en una matriz que entiende entonces a la ciencia como un saber privilegiado por su vínculo con la verdad, por la necesidad de sus resultados, la inevitabilidad de su desarrollo y por la universalidad y neutralidad de sus análisis y productos. Y a la tecnología, la modernidad la entendió como más o menos, voy a dar una definición, como un conjunto de prácticas y conocimientos de base científica que sirven para, digamos, aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional. Lo interesante de esto es que la productividad, el dominio y la destrucción creciente de la naturaleza subyacentes a esta concepción de tecnología, históricamente fueron vistos como pasos necesarios para, digamos, proporcionar a las sociedades de una vida más confortable. Es una cosa como que, ¿no? Y bueno, pero si para desarrollarnos, y bueno, algo tenemos que contaminar, porque en el capitalismo sabés que siempre hay contaminación, en el capitalismo siempre hay vencidos, alguien tiene que pagar los platos rotos. Lo interesante de esto es que, bueno, ¿por qué lo asumimos así? ¿No podemos pensar en otro sistema? ¿Cómo salimos de este sistema? Es la pregunta. No salimos mágicamente, hay que transitar determinados caminos, pero está bueno hacerse la pregunta si queremos sostener eso o queremos sostener otra cosa. Y en el marco de la modernidad y de estas concepciones de ciencia y tecnología, una de las consecuencias más manifiestas es la sustracción, entonces, de esta trama social de intereses de ideologías que orientan la selección de estrategias, las tecnologías que utilizamos y los sistemas de referencia que se instauran, ¿no? A través de los cuales se ejerce un dominio político que instaura estilos tecnológicos y estilos científicos particulares, y de ese modo también está ayudando a consolidar estilos de desarrollo. Nada es casual. Bien. Pasamos al segundo eje, que es el concepto de subalternidad. Antes de pasar a subalternidad, quiero dar la definición de desarrollo, cómo se entiende en el marco del estilo de desarrollo hegemónico la noción de desarrollo. Bueno, básicamente lo que impera es una predominancia del desarrollo entendido como sinónimo de crecimiento económico, o bien como el crecimiento económico como algo inevitable para el desarrollo, ¿no? Y también el sinónimo, desarrollo como sinónimo de progreso, de dominio de la naturaleza, de agregado de valor a la producción, en definitiva de sociedades mejores. Pero la pregunta es, ¿mejores desde qué sentido? Hay que deconstruir también ese supuesto de que el desarrollarse es hacernos mejores, o sea, tenemos sociedades mejores, pero mejores ¿cómo? Depende de quién habla, y depende de cuáles son los privilegios de ese que habla. Bueno, ahora pasamos al concepto de subalternidad. Entonces, voy a tomar un mate. ¿Ya están cansados? ¿Ya se quieren ir a cocinar? Ir cocinando. Bueno, con respecto al concepto de subalternidad, voy a referenciar, digamos, a algunos eventos históricos, no muy profundamente, porque ya lo mencionó Diego anteriormente. Yo me voy a referenciar más que nada al campo de la ciencia y la tecnología, para entender, digamos, cómo diversas facetas de la subalternidad se terminan impregnando en nuestras formas de gestionar la ciencia y la tecnología en América Latina y en la Argentina, y para eso voy a referenciar algunos eventos históricos del desarrollo de la política de ciencia y tecnología muy rápidamente. ¿Algo de política hablaron en la primera parte o no? De desarrollo de política de ciencia y tecnología a nivel global, de emergencia, ¿eso ya lo hablaron? No, hablaron más de política actual. Hablamos todo de política, pero que habló Diego, ¿no? Pero no efectivamente esa noción. Ok, bueno, entonces lo voy a repasar porque me parece que les va a ser de utilidad.
Muy rápidamente podemos decir que en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la segunda posguerra, emerge lo que hoy conocemos como política pública de ciencia y tecnología. ¿Qué significa? Que la ciencia y la tecnología no eran importantes para el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí que eran importantes, siempre fueron de más alto interés para los poderes políticos, económicos y militares. La novedad que ocurre en el marco de la Segunda Guerra Mundial es que la ciencia y la tecnología pasan a ser un tema estratégico para los estados y que estos se empiezan a involucrar en la promoción de la ciencia y la tecnología y por lo tanto emerge este campo de la política pública tan particular que se llama política pública de ciencia y tecnología, y que a partir de la década del 80, digamos, el concepto de política de ciencia y tecnología predominó desde los 50 hasta los 80, y en los 80 empieza a escucharse hablar de política de ciencia, tecnología e innovación. ¿No? Ahí se empieza a cambiar un poquito el concepto. Entonces, ¿en qué se tradujo la emergencia de la política de ciencia y tecnología en ese marco? Bueno, algo seguramente ya habrá referenciado Diego. Esto se tradujo en un fuerte proceso de institucionalización de la ciencia y la tecnología en el mundo, con un involucramiento activo de los estados para financiar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se incrementan fuertemente los presupuestos destinados a ciencia y la tecnología, se crean los primeros consejos de ciencia y tecnología, se empiezan a promocionar también la creación en masa, digamos, de los laboratorios públicos y privados en investigación y desarrollo, y también en este marco surge, se ve claramente esta intención de los gobiernos de vincular todo este desarrollo científico-tecnológico con los sectores estratégicos que se estaban definiendo en ese marco, como fueron, por ejemplo, muchos de esos sectores siguen siendo estratégicos hoy, como son, por ejemplo, para la Argentina, el sector agrícola, ganadero, industrial, el sector energético, etcétera, tratando de vincular en el marco de esos sectores ciencia y tecnología con prioridades nacionales. Si tenemos que hablar de la evolución de la política de ciencia y tecnología, tenemos que diferenciar al menos, desde ese entonces, al menos una clasificación de 3 tipos de políticas diferentes que es interesante diferenciar cada una. Por un lado están las políticas horizontales, que son las más primitivas, las primeras que se aplicaron, que son aquellas que están destinadas a apoyar el proceso de consolidación de ciencia y tecnología, financiando infraestructura científica tecnológica, financiando la formación de recursos humanos altamente calificados, y financiar sin estar tan preocupados por las disciplinas, temas y problemas a los cuales se enfocan esos científicos y científicas, tecnólogos y tecnólogas, y también las políticas horizontales se encargan de financiar proyectos de investigación y desarrollo sin tanta preocupación sobre los productos, ¿no? Y las orientaciones de esos proyectos de ciencia y tecnología. Después aparecieron las políticas focalizadas, que son aquellas que están centradas en algunas áreas de interés especial para los países, áreas del desarrollo social, económico, ambiental, y también muchas veces estas políticas focalizadas se centran en algunos desarrollos tecnológicos y científicos particulares. Como su nombre lo indica, hacen foco en algo más pequeño, no tan disperso. Y después están las políticas orientadas por misión, que son las más evolucionadas, que son aquellas que tienen una misión, muy específica. Se diferencian 2 tipos de políticas orientadas por misión: las amplias, que son aquellas que se orientan a resolver problemas muy complejos, como puede ser el cambio climático, la emergencia habitacional o el hambre, y después están las políticas orientadas por misión focalizadas, que es otra variante, que tienen un objetivo científico y tecnológico muy concreto, como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un test de diagnóstico o una vacuna, ¿no? Que contribuye a un problema de índole sanitaria en este caso, pero que tiene, una misión científica y tecnológica muy, muy concreta. Por otro lado, las políticas orientadas por misiones se desarrollan en un contexto territorial muy específico, que puede ser global, nacional, provincial, municipal o comunitario, y también una escala temporal muy clara, que puede ser corto, mediano o largo plazo. Ahora, más allá de que la organización de la ciencia y la tecnología y la organización de la política de ciencia y tecnología en América Latina siguió más o menos el mismo esquema que el de los países centrales, empiezan a estar, con el tiempo, estudiando la historia, uno se da cuenta que empiezan a estar ausentes algunos engranajes de la fórmula particular que debería vincular ciencia y tecnología al desarrollo. Digo fórmula particular porque acá tampoco se puede imitar. No es que hay una fórmula universal para vincular ciencia y tecnología al desarrollo, sino que es algo que tiene que
que tienen que definir los países en base a estrategias muy particulares, ¿no? No es algo que se puede imitar. Y en este marco, digamos, ¿cuáles son las cosas o las preguntas que empiezan a estar ausentes en el avance de la política de ciencia y tecnología en América Latina y en la Argentina? Bueno, la pregunta sobre los contextos territoriales y temporales, donde opera la ciencia y la tecnología. Fíjense que en general no son preguntas tan presentes incluso hoy, en el presente, ¿no? No sé si hay mucha gente que referencia los contextos territoriales a los cuales se vincula la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, la pregunta sobre los problemas propios de esos territorios, a los cuales la ciencia y la tecnología debería subsidiar. Entonces, en ese momento, cuando esa pregunta sobre los contextos, algo que sí trabajó mucho el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, y después se marginalizó, en ese momento, la ausencia sobre estas preguntas empieza a consolidar estos procesos tan vinculados al desarrollo científico y tecnológico latinoamericano de desterritorialización de la ciencia y la tecnología, parece que no tienen territorios, la desculturalización de la ciencia y la tecnología, y en definitiva esto derivaría, digamos, en términos generales, hay excepciones, en una despolitización de las actividades de ciencia y tecnología. Otra pregunta que empieza a estar ausente por el desarrollo de nuevo de la política de ciencia y tecnología latinoamericana y que también se impacta en la ciencia y la tecnología que promociona esa política de ciencia y tecnología, es la pregunta sobre la relevancia social, económica, ambiental, cultural, educativa, relevancia de los conocimientos y las tecnologías que producimos. Empieza a estar bastante ausente, ¿no? ¿Es relevante esto? Cuando uno se pregunta, ¿esta ciencia que se produce y esta tecnología es relevante? No es una pregunta fácil de responder, porque cuando vos te preguntás sobre la relevancia, tenés que decir, ¿relevante en función a qué? Y relevante en función al contexto. Contexto, digamos, el contexto territorial, el contexto temporal, el contexto cultural. Es decir, cuando hacemos la pregunta sobre la relevancia de lo que hacemos, y nos metemos en un problema. Nos metemos en un problema, pero es algo que hay que preguntarse. Y otra cosa interesante, digamos, que sucede a nivel global, también en la emergencia de la política de ciencia y tecnología, y que también tiene su correlato en América Latina, es este debate que en los países, en Inglaterra sobre todo, se tradujo, digamos, en el debate entre John Bernal y Michel Polanyi, que eran dos científicos que tenían visiones diferentes sobre quiénes eran los que tenían que orientar el desarrollo científico y tecnológico de los países. John Bernal decía que tenía que ser el Estado, ¿no? Defendía una visión centralizada del Estado, y el Estado, una planificación centralizada del Estado, y el Estado era el que tenía que definir la orientación de la ciencia y la tecnología en función de las prioridades sectoriales, y en función de los problemas propios de cada país. Y Michel Polanyi era otro que no, que defendía una visión opuesta, decía, no, son los científicos los que tienen que elegir sus propios temas. Defendía la autonomía científica, algo también muy cuestionado por Versasky, ahora después lo vamos a mencionar a Versasky. Entonces, este debate y esta contraposición sobre quiénes eran los actores que tenían que orientar el desarrollo científico-tecnológico, que se dio en Inglaterra, también tiene su traducción en América Latina, en esta pelea, podemos decir, por una cultura más de tipo burocrática, orientada a resolver problemas propios de los países y entender la ciencia y la tecnología como algo que tenía que servir en ese sentido, y una cultura más de tipo académica, que más preocupada que por resolver los problemas propios del contexto, la cultura académica está más focalizada en ampliar la frontera del conocimiento mundial. No importa el contexto. No, hay que ampliar el conocimiento, más conocimiento, siempre más, no importa para qué. Algo muy cuestionado por Oscar Versasky, ¿no? Si nosotros les preguntaríamos hoy a Oscar Versasky, algo que también, digamos, una palabrita que surgió en la intervención de Diego en lo que pude escuchar, que es la palabrita cientificismo, que seguramente ustedes ya lo habrán trabajado. Si uno le preguntaría a Oscar Versasky, ¿quién ganó la pulseada en la Argentina? ¿La cultura burocrática o la cultura académica? Versasky diría, y la cultura académica. Ganó la pulseada del cientificismo. Acá, digamos, está bueno, digamos, tratar de entender cómo se expresa el cientificismo en nuestras instituciones.
¿no? Yo creo que el cientificismo hoy goza de muy buena salud, históricamente ha gozado de muy buena salud por esta marginalización de la cual veníamos hablando, de estas cosas que ponen en tensión al cientificismo, me parece, no sé si sin sentido, digamos, lo planteo como una pregunta, digamos, porque tampoco tengo la respuesta, digamos. ¿Tiene sentido el avance del conocimiento por sí mismo? Si no es pensado en un sistema de referencias vinculado a contextos territoriales específicos. ¿No? Yo creo, la modernidad, si le preguntaríamos si la modernidad existiría como persona, y le diríamos, che, modernidad, ¿vos qué pensás sobre esto? Y la modernidad dice así, el conocimiento científico y la tecnología productivista son un fin en sí mismo, pero no son un fin en sí mismo. Tenemos que preguntarnos sobre a qué subsidiarían esas actividades. Bien. Entonces, si tendríamos que sintetizar, digamos, las características científicas y tecnológicas, yo creo que de América Latina, y también se expresa en la Argentina, a grandes rasgos vemos una mixtura, digamos. Por un lado, tenemos excelentes capacidades científicas y tecnológicas que se fueron creando y consolidando a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Tenemos muchos casos para ejemplificar. Pese a esas excelentes capacidades científicas y tecnológicas que fueron posibles gracias a la intervención fuerte del Estado, tenemos dificultades todavía para vincularlas con los problemas de nuestras realidades, sociales, económicas, ambientales. Explican parte de esa desconexión, algo que seguramente a lo cual habrá referenciado Diego, nuestra historia política tortuosa. Hablemos de neoliberalismo, hablemos de procesos de desarrollo dependiente, hablemos de dictaduras. O sea, todos esos procesos, digamos, también influencian en esta desconexión entre la ciencia y la tecnología en nuestras realidades. No es gratis, digamos, todo lo que hemos atravesado. Y esa desconexión también se explica por el predominio de esta lógica académica, de la cual hablaba anteriormente. Una lógica académica más preocupada por ampliar la frontera del conocimiento mundial que por resolver problemas. Y si bien existen ciertos bolsones de eficiencia, seguramente Diego ya lo habrá mencionado, en América Latina y en la Argentina, que son bolsones, digamos, que muestran articulaciones virtuosas entre el Estado, el sector productivo, la comunidad científica. Ejemplos son el sector nuclear, el espacial muy estudiado por nosotros, el sector biotecnológico en la Argentina, el sector petrolífero y aeronáutico en Brasil, que son ejemplos de sectores en donde el triángulo de Sábato ha funcionado bien. Lo cierto es que tenemos, de nuevo, dificultades para organizar esas excelentes capacidades científicas y tecnológicas que tenemos para que alimenten sectores intensivos en conocimiento. Siempre se van a encontrar casos de éxito, ¿no? A los cuales nos referenciamos. Yo los he estudiado con mi tesis, están en mi libro también, como el caso de éxito del sector nuclear y sector espacial, pero que los árboles no tapen el bosque. Acá de lo que se trata es de generar efectos sistémicos, ¿no? Y para generar efectos sistémicos tenés que identificar los problemas que nos impiden generar esos efectos sistémicos en el desarrollo. Entonces lo que se trata es de identificarlos y ver cómo podemos intervenir en ellos. Entonces, bueno, todo esto yo creo que, y acá ya cierro la segunda noción y paso al final de la tercera, porque no voy a ser tan larga en la tercera. Yo creo que todo esto fue configurando diferentes formas de la subalternidad que nos caracterizan. Una es la subalternidad simbólica, ¿no? Derivada de esta acumulación de procesos de inferiorización que se iniciaron con la conquista, pero que se consolidaron con el avance de la modernidad, particularmente en el plano racial, cultural y del conocimiento. Otra es la subalternidad económica, por el lugar que se dio en el marco del sistema mundo a estos territorios, ¿no? Como territorios encargados de la producción de materias primas, históricamente, producción de materias primas, de mano de obra esclava en sus inicios, mano de obra precaria, ¿no? en los ciclos de actualización del capitalismo. Una subalternidad de tipo también geográfica ambiental, derivada del rol de nuestros territorios como alimentadores del desarrollo de otras naciones, ya sea mediante la expropiación de nuestros bienes naturales, como sucedió en el marco de la conquista y sigue pasando, digamos, con el inicio de
esos procesos de acumulación por desposesión que nombra Harvey y que siguen en curso, o bien, digamos, por la expropiación de esos bienes naturales, o bien porque somos depositarios muchas veces de las consecuencias de estos motores del capitalismo contemporáneo, que son los procesos extractivistas, ¿no? Nuestros territorios también siempre están en esa tensión permanente, de que somos lo que nos fumamos el extractivismo. Nos fumamos las consecuencias. Uno diría, ajá, nos fumamos las consecuencias. Y con respecto a los beneficios, y bueno, hay que preguntarse quiénes son los que disfrutan los beneficios del extractivismo. A nivel global, pero también a nivel latinoamericano y también argentino, digamos. Yo creo que ahí es una sospecha, no sé, lo podemos discutir. Hay una concentración también de los beneficios del extractivismo. Son ciertos sectores los que disfrutan de las ganancias del extractivismo. Algo que, digamos, algo que nos muestra que sigue operando una noción que Pablo González Casanova denominaba como colonialismo interno. Bueno, no todos nos fumamos las consecuencias sociales, ambientales y económicas del extractivismo, parece que nos fumamos todos, pero son algunos sectores, ¿no? Los más marginales los que se fuman las consecuencias, y son otros sectores los que disfrutan los beneficios y quedan ahí medio, el proceso de nuevo se vuelve a ocultar, digamos, cómo se depositan esos beneficios en ciertos sectores y no en otros. Entonces por eso hablo de subalternidad geográfica y ambiental, también. Ya voy cerrando, una subalternidad de tipo epistemológica. ¿Por qué subalternidad epistemológica? Porque la modernidad, digamos, ha derivado en una marginalización, en un borramiento, en una desestimación de saberes que no son científicos y tecnológicos. Que son saberes de los pueblos originarios, pero también son los saberes comunitarios, los saberes del campo de la política, los saberes del campo de la militancia, los saberes del campo de la gestión, los saberes del campo de la educación. La mirada productivista y cientificista considera a todos estos saberes como elementos ornamentales del desarrollo. Lo importante es la ciencia y la tecnología. Y esto es una falacia. ¿Por qué? Porque los problemas de la realidad no son científicos y tecnológicos. Son problemas más complejos. Entonces, como son problemas más complejos, aparte de ciencia y tecnología, necesitamos otras acciones y otros saberes. Y en definitiva, acá cierro con la última dimensión de la subalternidad, que es la subalternidad política. Entonces, que deriva en el impulso de políticas de ciencia y tecnología que todavía siguen mostrando estas dificultades para impactar sistémicamente en el desarrollo social, económico, ambiental de nuestros países. Si querríamos decir, che, la ciencia y la tecnología está diciendo pavada, Erika, alguien me podría decir, estás diciendo boludeces, Erika. La ciencia y la tecnología que practicamos en la Argentina sí ha movido seriamente, fuertemente, la aguja del perímetro social, económico y ambiental del país. ¿Cómo se demuestra eso? Sería la pregunta. Que se muestre. Y para mostrarlo necesitas indicadores. Y ahí te das cuenta, indicadores ya sea cuantitativos o cualitativos, o lo que sea, que esos indicadores no se producen. ¿No? O sea, nos podríamos preguntar cuáles son los indicadores para mostrar cómo la ciencia y la tecnología impacta en lo que preguntaban hace un rato socialmente. ¿Contando el número de papers? Eso no dice nada. Contar el número de papers, contar el número de patentes, contar el número del incremento de científicos y científicas en el país, que es algo buenísimo, tampoco te dice que eso está impactando socialmente, en buenos términos. Contar cuántas mujeres tenés distribuidas en función distribuidas geográficamente en el país, ya sea que se dediquen a la ciencia, a la tecnología. Son números necesarios, pero no están respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo hacemos para demostrar que la ciencia y la tecnología que practicamos sistémicamente ha mejorado el desarrollo de nuestros pueblos? ¿No? Eso es algo que, inversión, uno dice acá, bueno, leí rápidamente, no sé si me estaba preguntando eso, pero inversión es algo interesante, digamos, como indicador. La cantidad de plata que se invierte en ciencia y tecnología anualmente, ¿es un indicador que nos sirve para medir esto? Me parece que es un indicador necesario porque vos decís, bueno, el Estado está poniendo plata, o sea, no está desfinanciando como ha hecho el neoliberalismo. Sirve para mostrar eso, el neoliberalismo te catapulta
Y financiamiento, digamos, si los gobiernos progresistas no, digamos, porque realmente apoyan, pero no sé si sirve la inversión en ciencia y tecnología o sea, como indicador para mostrar que vamos bien, orientando la ciencia y la tecnología para alimentar el desarrollo. Entonces, yo creo que América Latina sigue siendo, y la Argentina forma parte de esto, sigue siendo, digamos, la política que nosotros practicamos en América Latina y en la Argentina, todavía se sigue preguntando cómo y dónde innovar, que era lo que ya decía Sabato en los 70. Esta pregunta sigue estando, pero no se pregunta esta política en general, digamos, históricamente, no es que solamente sucede hoy, en general, en términos históricos, no se ha preguntado sobre el sentido social y económico de las enormes masas de científicos y científicas que forma de los tecnólogos y tecnólogas, etcétera, digamos. Yo creo que esto es un problema en esencia político, ¿no? El último concepto, y acá ya cierro porque ya me extendí un montón, es el concepto que quería desarrollar de estrategia. No lo voy a desarrollar en extenso porque si no es un embole, cualquier cosa lo discutimos. Yo creo que para ir hacia otro estado de las cosas tenemos que tener estrategia. La pregunta es, ¿la tenemos a la estrategia, sí o no? Es una pregunta que no voy a responder. Sí voy a nombrar, entonces ya recuperando lo que mencioné anteriormente, algunos aspectos que yo creo que son esenciales para pensar una estrategia. Una estrategia que ponga la ciencia y la tecnología al servicio de nuestro desarrollo. No digo que son las únicas dimensiones de una visión totalmente personal, o sea, y por tanto limitada. Yo creo que para pensar una estrategia de ciencia y tecnología que ponga estas actividades al servicio del desarrollo de nuestros pueblos, tenemos que, una de las dimensiones que tenemos que analizar es el estilo de desarrollo. De nuevo, a qué estilo de desarrollo estamos contribuyendo, y si el estilo de desarrollo capitalista es el único posible y es al que queremos contribuir. El sistema de referencias, esto delimita un sistema de referencias en el cual nos enmarcamos. El sistema de referencias es el que te determina, bueno, cuáles son las concepciones que vos manejás para alimentar un estilo de desarrollo u otro. Concepciones en varios planos, en el plano científico-tecnológico, en el plano social, en el plano geopolítico y demás. El contexto es otra dimensión que hay que tener muy en cuenta a la hora de definir una estrategia. Y cuando hablo de contexto me refiero al contexto geopolítico, seguramente esto ya lo habrá mencionado Diego, el contexto geopolítico, el contexto territorial, digamos, en términos más amplios, el contexto temporal, cultural, político e ideológico, y también las tramas de poder. Tenemos que referenciar las tramas de poder y los intereses que entran en juego cuando uno quiera, digamos, cuando uno quiere aplicar una estrategia dada. Siempre hay intereses que se oponen a esa estrategia, por eso no es tan fácil cambiar esto, ¿no? Hay muchos intereses en juego. Muchos tienen que ver con el sostenimiento del status quo, por eso es complicado cambiar, pero no por eso nos vamos a sentar a mirar cómo todo pasa. Los problemas es otra variante a analizar como un eje clave de una estrategia, que tiene que ver con esto que decía antes, que, bueno, asumir que los problemas de la realidad no son científicos y tecnológicos. Son problemas, yo los llamo problemas trans, que están más allá, que son transcientíficos y tecnológicos, esos problemas de la realidad, transepistemológicos, transsectoriales, transideológicos. Vieron que hay gente que, yo en eso trato de ser muy cuidadosa, digamos, que se la agarra con aquel que ideológicamente piensa diferente, y yo no sé si esa es la salida. O sea, tenemos que construir a lo mejor también con aquel que piensa diferente, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de manejar lo transideológico, lo transaspiracional. En definitiva, me parece que los problemas de la realidad son problemas que trascienden incluso los sentidos que podemos darle. Porque el sentido que le damos a los problemas tiene que ver con quiénes son los que tienen voz para definir esos sentidos. Y finalmente, otro eje clave, y acá ya termino, para pensar una estrategia tiene que ver con la relevancia de lo que hacemos, ¿no? Era lo que mencioné anteriormente, y lo último, relevancia, contingencia, que esto es una palabrita que, digamos, un concepto con lo cual me insistió mucho Miguel Ferreras, digamos, es él el responsable de que yo introduzca el concepto de contingencia en mis análisis,
que tiene que ver con esto, las estrategias no son estáticas. Nada es estático de lo que hacemos, va cambiando permanentemente. Depende, digamos, lo que tengamos que resolver en el momento, por lo tanto, esto nos obliga a estar permanentemente, digamos, cambiando de orientación en función de cuáles son los problemas que tenemos que resolver en función de cada coyuntura particular que tengamos que atravesar. Así que, bueno, dejo acá, porque finalmente se hizo muy largo, así que esto por ahora. Bueno, muchas gracias, Erika. Ahí, primera cosa es que Miguel está acá presente. Nos vemos poco acá adentro, pero vino Miguel, quien además es, en gran sentido, el responsable de que esto exista, en parte. Lo conocía Darío y otra gente en un curso que dio él hace muchísimos años en el INTI sobre estos temas. De ahí surgió un poco nuestra primera amistad, digamos, político, intelectual y de la otra también, ¿no? Así que bueno, gracias Miguel, si estás por ahí no me escuchás. Bueno, y digo, ha estado Miguel también a veces en la maestría, pues como es uno de los ideólogos de que eso existiera en realidad. Por ahí aprovechar este tiempo un poco para abrir un poquito de discusión. Como ya les dije, la discusión va a seguir durante 12 días, no es que 12 encuentros, no es que vamos a votar ahora, aparte por el agotamiento ya de todo el mundo. Han sido sí, 2 horas muy intensas, muy compactas, esperablemente, porque es eso, ¿no? Es más para abrir a una investigación que para cerrarla, justamente, me parece, en ambos casos, ¿no? Para empezar para explorar que más que respuestas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Quería contar una anécdota que le dije a Diego se iba a contar y se fue corriendo, se la puede contar, la cuento ahora. Hace poquito estuve en una charla con... que a mí me invitaron los becarias de CECIT, o sea, de la Universidad de Córdoba, una jornada de becarios y becarias, y me invitaron a mí como para defender un poco su posición, que era tratar de reconocimiento de derechos, o sea, tener beca es un trabajo, bueno, varias cosas por el estilo, y estaba yo, y estaba Ana Franchi, que es la actual directora del CONICET, que respeto mucho, es una persona con mucha claridad y lo que fuera, estaba Delfina Beirabé, que es la presidenta del CIN, ¿no? De Consejo Universitario Interuniversitario Nacional de la Universidad del Nordeste, es ella, y estaba, ¿cómo se llama este muchacho? Gabriel, no me sale el apellido, un apellido compuesto, bueno, que es de secretario de, un poco el rol de Diego, pero en el ministerio de la provincia. Y hablaron ellos tres, y la verdad, entre nos, bueno, estamos grabando, pero fue un poco aburrido, muy onda. ¿Sí? Y en un momento, me acuerdo que yo después se lo remarqué a Ana, ella dijo algo así como, estaba muy contenta de lo siguiente, y fíjense, lo voy a poner como tal, que los científicos y científicas durante la pandemia pudieron dejar de hacer lo que estaban haciendo, es decir, publicar papers, para dedicarse a temas relevantes para el momento. Mi pregunta fue, ¿y por qué hay que esperar una pandemia para que hagan eso, no? Digo, esa pregunta que no puedo responder, no puedo decir más nada, es más, creo que se enojó con la pregunta que le hice. ¿Por qué hay que esperar una pandemia para que dejen de hacer esas cosas y hacer cosas que obviamente ya veía como muy relevantes y estaba orgullosa de ello, ¿no? Nada, solo para marcar un poco que las lógicas científicas no necesariamente están asociadas a un posicionamiento político y muchas veces incluso un posicionamiento político progresista y bien fundado, quiero decir, ¿no? Como el caso de Ana, me parece. No, yo creo que está buena la pregunta, que es una pregunta que todos nos hacemos también. Y claro, la respuesta es que no hay que esperar una pandemia para lograr una cosa así. Lo interesante que mostró la pandemia fue que realmente tenemos capacidades para generar otra cosa y contribuir a problemas tan específicos como son los vinculados a la pandemia y poder responder en muy poco tiempo. Con algunas cosas, y acá me gustaría, digamos, rescatar algo que estuve charlando en otra presentación con la gente de San Luis, que se dedican al tema de comunicación pública, porque ellos, digamos, desde el ámbito de la comunicación pública de la ciencia, prestaron atención a esto, que se muestran ciertos logros, ¿no? Ciertos productos vinculados a la ciencia y la tecnología en relación a la pandemia y no otros, ¿no? Está como medio ausente la pregunta, el mostrar o la pregunta sobre los procesos, ¿no? O todo lo que fracasó quizá, digamos, y que no llegó a un producto copado, marketinero, que uno puede salir con una propaganda y decir, miren lo que produjo la Argentina. Entonces me pareció interesante esa mirada de ellos. Muchos de esos productos me parece que tienen que ver con las ciencias biomédicas, ¿no?
Sí. También tenemos que empezar a preguntarnos sobre cuáles son los productos que pueden mostrar las ciencias sociales, no para atacar a las ciencias sociales, al contrario, digamos, pues yo creo que las ciencias sociales son muy útiles y pueden producir un montón de cosas, pero también tenemos que ver sus productos y sus procesos, hay que ponerle el ojo a los procesos, y también una cosa que estuvimos hablando justamente en otra presentación del viernes pasado en Mar del Plata con Ana Franchi, porque Ana estaba en esa presentación, y una de las cosas que nos preguntaban en esa discusión era si se está midiendo, digamos, si se está midiendo o se sabe cómo medir el impacto de todos los proyectos que se están financiando en el marco de las convocatorias vinculadas a la pandemia. Y para mí, digamos, no hay un cambio de indicadores. Yo, capaz que me equivoco, capaz que me equivoco, digamos. Pero me parece que ahí necesitamos o sea, no es financiar solamente proyectos que tengan que ver con la pandemia, tenemos que atravesar un proceso simultáneo, decir, che, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a medir, no por medir, digamos, cómo vamos a dar cuenta finalmente cuál es el aporte que van a hacer estos proyectos en el marco de los problemas de la pandemia? Porque si no, capaz que seguimos midiendo paper después. Y aparte, ¿saben por qué es tan importante preguntarse esto? Porque el motivo del financiamiento de estos proyectos y acciones y demás en el marco de la pandemia, se supone que es otro. Se supone que es responder a los problemas de una crisis sin precedentes, donde las respuestas, no lamentablemente, pero ciertamente tienen que ser muy rápidas porque, bueno, por las características del fenómeno, digamos. Entonces, tenemos que, no solamente, digamos, hay que atravesar un proceso, que eso fue muy claro, un proceso de reorientación de las prioridades y de reorientar de ciertas acciones de la ciencia y la tecnología en función a ciertos problemas vinculados a la pandemia, sino también que tenemos que empezar a elaborar al mismo tiempo la forma en que vamos a dar cuenta de los aportes de esas acciones a los nuevos problemas. Eso por un lado, y lo último, bueno, lo interesante de esto, lo alentador es que tenemos las capacidades para hacer algo diferente. La pandemia nos mostró que somos capaces. No creo que, digamos, una pandemia fuera necesaria para demostrarlo, pero terminó ocurriendo así, digamos. Entonces no hay motivos para no reorientar la cosa hacia otro lugar, porque lo podemos hacer. María Inés, ¿tenías una pregunta? Sí. No, bueno, muy interesante ambas exposiciones y me hace pensar mucho en tensiones que están muy vinculadas al sistema de ciencia y técnica, pero que se dan al interior del sistema universitario, y que me parece que tienen mucho que ver con estos estilos, ¿no?, que decías recién, que tiene que ver con las miradas, con las identidades más profesionalistas o las identidades más científicas. Así se habla a veces, ¿no?, o sea, de las carreras más científicas y de las carreras más profesionalistas, ¿no? Y eso a veces es un foco de tensión a la hora de pensar esto que vos decías de el éxito, esto de a qué se imita, ¿no? En las formas de escritura. Cuando se habla de excelencia académica al interior del sistema universitario, se asocia con la idea de las investigaciones y las carreras más académicas, y están las otras, las profesionalistas, que tienen otras lógicas, lo que no quiere decir que sean el ejemplo a seguir, porque también dentro de los profesionalismos está la idea del experto que posee todo el saber, ¿no es cierto? Pero me parece que si uno, dentro de lo que es el sistema universitario y la mirada sobre la ciencia y la técnica, dialogara con esas dos lógicas diferentes, podría generar, bueno, debates que me parece que son importantes para este tema y para los cambios institucionales, porque como decía, ¿cómo fue que empezó Diego? Bueno, con este tema de las culturas institucionales, las disputas de poder, que se dan fuertemente al interior de las universidades argentinas, que es un actor fundamental también en este campo de la ciencia y la técnica, ¿no? Sí. Y además decía que, perdón, no, solamente este ejemplo del tema de la pandemia, pero por ejemplo, antes de la pandemia, el problema del hambre y la pobreza
fue un tema que se puso en el sistema de ciencia y técnica y que también generó propuestas, iniciativas. Entonces, este tema de la relevancia de las cuestiones que se investigan, bueno, yo vengo del campo de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una serie de temáticas fundamentales que están previo a la pandemia y también previo al problema del hambre y la pobreza, o sea, son temas que tienen, que se constituyen en cuestiones sobre las que se investiga en la medida en que esas lógicas institucionales están mucho más abiertas a los problemas que a veces están vinculadas más a las profesiones, ¿no? Pero, ojo, no quiero decir que estoy poniendo como ejemplo las lógicas de las unidades académicas profesionalistas, pero que sí traen otros temas al interior de las instituciones. Nada, como un tema que me parece que a lo largo del curso es interesante hacerlo jugar, porque seguramente acá hay participantes que venimos más desde las lógicas de las disciplinas profesionalistas, y eso es una tensión histórica en los modelos de las universidades, y es una tensión no solamente en los modelos históricos del sistema universitario, sino al interior de cada una de las instituciones y facultades que hay hoy en la universidad, ¿no? Total. Yo creo que sí, digamos, el desafío en ese marco, yo creo que todos los desafíos que tenemos en cierto sentido es superar estas lógicas y estas disyuntivas. Es que, como digamos, que como en la digamos, hay gente que se dedica a la física acá, digamos, no sé si le voy a explicar bien, digamos, en esto de tensar, perdés fuerza, digamos, no avanzás para ningún lado, digamos, ¿no? En relación a esto que decía la compañera de esta disyuntiva, o estas lógicas diferentes entre las carreras profesionalistas y aquellas más vinculadas al académico, porque, digamos, el conocimiento es necesario, de nuevo, digamos, estas carreras que están más vinculadas a la producción académica es algo necesario, pero, de nuevo, tiene que interactuar con otras facetas, como son, por ejemplo, esta que vos mencionabas, más profesionalistas, que por ahí, digamos, la finalidad de estas carreras no tiene que ver con producir conocimiento. No, de nuevo, yo creo que hay una mirada muy centrada en eso, de nuevo, en el conocimiento científico, como parece que todo se resuelve produciendo conocimiento. Y la verdad que, bueno, también lo mencionaba Diego anteriormente, muchos de los problemas que tenemos que resolver, y también lo he hablado mucho con Miguel, es de gestión de conocimiento. O sea, no de producir más. ¿Viste? Hay una obsesión con la palabra más. Más conocimiento, más plata, más científicos y científicas, más infraestructura. Ahora que ganamos Bolivia, entonces bueno, ahora todos decimos más, ¿qué va a hacer? Pero digo, hay que, y más, digamos, hablando del más y más, yo creo que hay que ser muy responsable acá, muy consciente, más en un contexto como ahora que, digamos, de gran carencia de todo. Tenemos que ser muy, muy estratégicos en el uso de los recursos. Yo no creo que la solución sea más para todos. Más para todo. Fijémonos entre lo ya disponible a ver cómo hacemos para que eso impacte, digamos. Y después si tenemos que producir más tecnologías, si tenemos que producir más ciencia porque la que tenemos no resuelve nuestro problema, bueno, hagámoslo, pero, ¿viste? Si no, como que nos cegamos con lo más y nunca nos preguntamos si eso más está resolviendo o no los problemas que tenemos que resolver, porque muchas veces no se cierra el círculo, que es de lo que estuvimos hablando un poco. No se cierra el círculo. Por un lado va la producción de tecnología y la producción de conocimiento, y por otro lado van los problemas. A veces logramos ejemplos en donde se conectan, pero en muchos casos no se conectan. Remarco algo y después le doy la palabra a Jorge, que había pedido Jorge Lorenzo, me parece. No, quería remarcar esto que dijo Diego hoy, que me olvidé hoy de enfatizarlo, cuando él habló algo interesante para mí, y no diría que novedoso, pero sí con ese énfasis, cuando dice, no alcanza con cambiar la forma de evaluación para cambiar el tipo de producción. Hace falta cambiar las bases culturales de la forma de evaluación, ¿no? Eso resuena también con, por ejemplo, el trabajo del colectivo Indocentia de Valencia, o de la Charte de la Excellence en Francia y Bélgica, que dicen que en realidad los procesos de evaluación y la forma de producción académica están internalizados ya. No es un tema simplemente de un cambio sistémico, sino de un cambio ya de subjetividad. O sea que hace falta trabajar mucho más que meramente cambiar la forma de evaluación. Me pareció muy interesante. Sí, ¿no? Una pregunta que te hago en relación a esto.
para Sí. ayudar a problematizar esa aseveración. La pregunta es, ¿vamos a esperar años para cambiar la cultura? ¿O podemos hacer un cambio, un volantazo, digamos, para referenciar a lo institucional? ¿Viste? Porque siempre referimos a las lógicas institucionales, ¿no? Las lógicas institucionales que nos obturan los procesos de cambio. ¿Y si intentamos con la política también? Porque si no, ¿viste? Podemos esperar décadas hasta que cambiemos la cultura. Yo creo que es un doble juego. Y también esta idea de ver que hay distintas formas de conocimiento, eso que decía María Inés también ahí, ¿no? O sea, no es que los profesionalistas no tienen una forma de conocimiento, digo, la tienen y mucho. Entonces, me parece que una especie de diversidad epistémica sería interesante a pensar. Jorge, perdón, me acaparé la palabra yo. Bueno, hola, no, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, hola Erika, ¿cómo te va? Ahí cuando hablaste del tema del sistema de ciencia y sus indicadores, bueno, en realidad tiene forma de pregunta, pero va más apuntado a una opinión, a tu opinión, digamos, desde el lugar que estás ahora, porque, bueno, yo trabajo mucho con el sistema de indicadores, pero educativos, ¿no? Y una de las cosas que pasa con los sistemas de indicadores educativos es que a través de los estándares de esos sistemas de indicadores, uno tiene construcciones históricas de la evolución de todo el sistema de indicadores educativos. Supuestamente, digamos, y esto es una afirmación que se hace más que nada como una expresión de deseo, de que la lectura de todos los sistemas de indicadores finalmente lo que hacen es informar las políticas públicas sobre educación. Es decir, políticas públicas que van a ser de corto, largo y mediano plazo. Por lo tanto, hay ciertas políticas públicas que se tienen que sostener en periodos largos, mínimos 10, 15 años, para poder ver el impacto que tienen esas políticas, y políticas más de corto plazo. Entonces depende de donde vos sitúes el área, en donde está relevado ese indicador, ¿no? Todo esto funciona en ciertos periodos que están extremadamente vinculados a los efectos de esto que son los ciclos cortos de la economía. Te doy un ejemplo así concreto, ¿no? Uno piensa políticas de inclusión, políticas de ampliación de derechos de los estudiantes, políticas de acceso a la tecnología, que se suponen que tienen que tener, o sea, para poder realmente ver el efecto en el sistema educativo, no menos de 10 años. ¿Está bien? Y un efecto corto o un efecto contracíclico de la economía rompe la continuidad de todos estos proyectos. Entonces, un poco vinculándolo a lo que hablaba Diego anteriormente, ¿no? Es decir, proyectos que son políticos y que tienen que sostenerse a lo largo del tiempo para relevar un impacto significativo dentro del sistema, finalmente se ven como devastados en muy poco tiempo por una política contracíclica, sobre todo que tiene como epicentro en la cuestión económica. Ahí hablaba Diego un poco este cambio de política que existió entre el gobierno kirchnerista y macrista. Entonces, hay muchas expresiones de deseo o puesta en valor de los conocimientos y demás. En ciencia y tecnología ocurre lo mismo, pero después sigue toda una política de desfinanciamiento de todo aquello que se esboza, ¿no?, como una puesta en valor, ¿no? Ahí hablaba un poco Diego de decir, bueno, esto de la mentira. Entonces, bueno, se llega, digamos, poniendo al frente como la importancia de la ciencia y la tecnología, que después finalmente en las políticas no aparece por ningún lado. No solamente no aparece porque no se pretende llegar a ciertos objetivos dentro de la política de ciencia y tecnología, sino que además es porque no tiene ningún tipo de interés promoverlos. Nada, me estoy extendiendo en eso, pero me gustaría ahí una reflexión sobre ese punto porque me parece importante. Con respecto a eso, algunas cuestiones, digamos. Yo lo que veo como problemático en el tema de indicadores, por ahí me refiero más a ciencia y tecnología, es en la no identificación de niveles de indicadores, ¿no? Porque me parece que nos seguimos manejando con indicadores macro, que son algunos de los que mencionamos anteriormente, nivel de inversión pública y privada en ciencia y tecnología, número de patentes, número de papers, o sea, y es macro, digamos.
por un lado, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajar a otros niveles más meso, micro, de indicadores que nos permitan ver más en concreto el aporte de nuestra ciencia y tecnología al desarrollo. No puedo hablar muy, digamos, de ejemplos de estos indicadores porque precisamente me parece que faltan. No sé si algunos de ustedes tienen indicadores, digamos, para ejemplificar de otros niveles que no sean los macro. Me parece que esto es un problema. Por otro lado, referenciando lo que decía el compañero, esto de los ciclos. Hay algo que es interesante referenciar en el marco del país en el que vivimos. El tema de los ciclos de inestabilidad política, económica, social, no lo digo siendo pesimista, pero son bastante frecuentes, ¿no? En nuestra región y en nuestro país. Ojalá que no suceda más adelante, digamos, que podamos tener cierta estabilidad. Entonces la pregunta es, ¿nos vamos a quedar siempre con los indicadores macro? Porque sabemos que dentro de poco ya venimos con un ciclo que los va a tirar para otro ciclo, digamos, de descenso, en donde los indicadores macro van a bajar de nuevo, y cuando vuelve un nuevo ciclo progresista, otra vez poner la mirada de nuevo en los indicadores macro. Me parece que eso es estar siempre al inicio del círculo, ¿no? Me parece que es no reconocer, o me parece que tenemos que reconocer la característica cíclica de nuestros países, sabiendo que estructuralmente, lamentablemente, caemos en esos ciclos que tienen que ver con los procesos de desarrollo dependiente, pero después, dentro de los ciclos progresistas, porque la verdad que el neoliberalismo de esto nunca se encargó ni se va a encargar porque la ciencia y la tecnología no le importa, pero dentro de los ciclos progresistas es ir más al fondo de la cuestión, ¿no? No quedarnos con lo superficial. ¿Sabes por qué? Porque lo superficial muchas veces miente. Te pones contento con la cantidad y no estás mirando calidad, como uno que un compañero recién ahí puso un comentario sobre la calidad. Estoy siendo provocadora a propósito, a ver si ustedes coinciden, quizás no coinciden conmigo, porque parece que si los números son altos, y aparte si vos comparás, digamos, sobre todo, digamos, en épocas de bonanza económica, que no es el caso de hoy, digamos, pero siempre, digamos, cuando los gobiernos neoliberales ya sabemos que le dan con un palo a la ciencia y la tecnología, entonces los indicadores hacen para abajo. Después viene un gobierno progresista y siempre van a subir los macros. La pregunta es, ¿vamos a seguir mirando lo macro solamente? Yo creo que es lo macro, sigamos atendiendo eso, pero empecemos a ver otras cosas más en detalle, ¿no? Porque me parece que nos va a ayudar a esta dificultad que tenemos histórica en América Latina y en Argentina, que es a entender bien cómo la ciencia y tecnología que practicamos contribuye a abordar y a resolver nuestros problemas, y eso no te lo responden los indicadores macro. Eso estoy segurísimo. Genial. Son las 7, vamos a tratar en lo posible de mantener un poco el horario, así no vamos perdiendo la gente en el camino. Tenemos, como les decía, tenemos 11 días más para discutir. Mañana van a estar entonces Porto y Lugones, que van a hablar van a profundizar en términos más concretos por ahí, parte de lo que hoy Diego y Erika plantearon, ¿no? El marco general que ellos plantearon, y en particular el análisis de las políticas federales de ciencia y técnica, que es muy interesante también, dado que mayoritariamente acá hay una constitución bien amplia geográfica, así como Erika, que tampoco es de Buenos Aires, pese a que vivía en Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Vivo en Buenos Aires, pero soy de Santa Fe. De Santa Fe. Me parece que, pero es interesante, me parece pensar, porque realmente también hay una gran diferencia interna, ¿no? En términos de los desarrollos científicos. Y en Córdoba, en general, estamos bien, entre comillas, es decir, somos los más privilegiados, los segundos más privilegiados posiblemente del país. Pero igualmente esa misma mala distribución requiere un pensamiento y políticas específicas. Mañana un poco van a abordar esos temas, y me parece que las discusiones son muy interesantes y vamos a seguir teniendo todos los días. Pero sobre todo el sábado estaremos dispuestos a tener una larga discusión sobre todos estos temas y ponernos de alguna manera a tono con los desafíos de esta época. Muchísimas gracias, Erika, un gusto verte de nuevo. Gracias a ustedes, y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias.